quiero que recibamos con un fuerte aplauso para comenzar esta noche a Juan Maragall. Por este lado. Buenas noches. En realidad vengo a hablarles sobre cómo enfrentarnos a la crisis que todos estamos viviendo. No voy a hablarles de educación, aunque lo que voy a compartir tiene que ver con mi experiencia de educador. Como les decía Lavero, yo pasé de ser director de una escuela a tener casi 700 escuelas, tener 150.000 estudiantes, 12.000 maestros y además trabajar en un contexto muy exigente. No solamente los retos que tiene una organización tan grande, sino que además tienes ataques políticos, tienes muy pocos recursos y tu vida prácticamente es una crisis todos los días. O sea, tienes que desarrollar herramientas. Una de las primeras cosas que recordé fue un manual de montaña, de manejo de emergencias de montaña, que tenía una cosa que ellos llaman la regla de los 3. Eso significa que tú puedes pasar 3 horas a la intemperie, a temperaturas bajo cero, sin abrigo, pero las 3 horas te da hipotermia y te mueres. Si no tienes frío, tú puedes pasar 3 días sin tomar agua, pero si no tienes frío. Y si no tienes frío y estás tomando agua, puedes pasar 3 semanas sin comer. Y la regla de los 3 es para que tú tomes decisiones con un orden. Cuando tengas una emergencia, cuando tengas una crisis, de qué me ocupo primero y de qué me ocupo después. Y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo para enfrentarme a lo que me estoy enfrentando? ¿Habrá algunas reglas? Y ahí he comentado varias veces que pensé en mi bisabuelo. Mi bisabuelo era de origen chileno y hace más o menos 100 años aceptó la invitación del general Gómez a fundar la escuela militar aquí en Venezuela. Y él tomó la difícil decisión de venir aquí a fundar esa escuela. Años después, uno de sus hijos, mi tío abuelo Julio, tomó una decisión muy difícil y se embarcó en el Falke, en el barco del Falke, en una revolución junto con la generación del 28 contra Gómez y terminó preso en la Rotunda. Su hermana, mi abuela, tomó una difícil decisión y salieron exilados a España. Y en España se enamoró y se casó y arrancó la Guerra Civil Española. Y tomaron la difícil decisión de venir a Venezuela aprovechando que ya Gómez no estaba. Años después, mis abuelos decidieron regresar a España y mi papá, que tenía probablemente 17 años en ese momento, tomó la difícil decisión de quedarse porque él era venezolano, no tenía nada que hacer allá. Y años después, su hijo, yo, tuve que tomar la difícil decisión de estudiar educación en un país que no valora a los maestros y que no le da importancia a la educación. ¿Por qué digo esto? Porque la vida es difícil. Yo creo que es una primera regla que tenemos que tener claro. Es difícil irse, es difícil quedarse. Uno tiene que aprender a escoger su difícil y no reclamarle a la historia el tiempo que le tocó vivir. Si te desgastas en esa energía, no estás ubicado. Durante 100 años en mi familia siempre ha sido difícil. Yo los invito a que ustedes le pregunten a sus padres, a sus abuelos y todos vamos a encontrar historias difíciles. Lo segundo que es muy importante y les va a sonar quizás un poco naif es que hay que cuidar mucho a la familia. Tu familia es quien te va a poder acompañar siempre en la vida. Los trabajos son pasajeros, la historia siempre son capítulos. Lo único que permanece en tu vida es tu familia. O sea, hay que ocuparse mucho de la familia. Una vez le escuché a alguien haciendo una analogía que me gustó mucho, que es como las máscaras de los aviones que te explican que primero te pongas la tuya y después se la pongas al niño. Y la razón es que si tú no tienes oxígeno, tú no puedes ocuparte del otro. Ocuparse de la familia es ocuparte de tu oxígeno. Cada quien tiene que buscar la manera de hacerlo. Yo tengo una familia con 4 hijos y ocuparme de mi familia es distinto a una persona que está empezando, que lo que tiene es su novia o su novio, o una persona que está recién casada. Ocuparte de tu familia significan cosas distintas, pero tienes que buscar una manera de ocuparte de tu familia. Yo, por ejemplo, cuando me llaman por teléfono, siempre atiendo a mi familia. No importa con quién está hablando, puedo estar reunido con el gobernador, puedo estar manejando un problema con todos los sindicatos, puedo estar en una asamblea muy complicada, pero si me llama uno de mis hijos a preguntarme, papá, ¿cómo es que se pone el gato porque se me espichó el caucho?
yo lo atiendo y estoy con él. Porque si siempre le respondo, ahorita no puedo, estoy ocupado, nunca voy a ser papá. O sea, siempre tengo espacio para la familia. La otra regla que yo creo que es muy importante para enfrentar situaciones difíciles es mantenerse comunicado. Tienes que tener la capacidad, primero que nada, de escuchar. Tienes que oír mucho al otro. Quienes tengan capacidad de escuchar empáticamente a quienes les rodean tienen más posibilidades de éxito. Es muy importante escuchar, pero también es muy importante ser honesto en lo que tú sientes, en lo que tú piensas. La gente que no se comunica tiene más dificultades para enfrentar las crisis. Lo otro que he aprendido es a ser flexible. Creo que Venezuela ha cambiado tanto que todos hemos tenido que aprender a hacer cosas que no hacíamos y a dejar de hacer cosas que antes hacíamos. Eso es flexibilidad. Tú puedes mantener un norte, tú puedes mantener un objetivo, pero tienes que ser flexible. Si te empeñas en hacer las cosas como siempre las hacías, muy probablemente vas a fracasar. Por eso es tan importante la flexibilidad al momento de enfrentar las crisis. Con estas herramientas yo más o menos me he ido manejando, pero ya desde hace un poco más de un año apareció una que yo no la tenía en el radar, que es la solidaridad. Venezuela vive unos tiempos muy duros. Yo lo aprendí con mis alumnos. Cuando los encuestábamos y hablábamos con ellas y tuvimos reportes reales de hambre. Yo nunca había tenido una experiencia de lidiar con el hambre de mis alumnos, con el hambre de mis niños y darme cuenta que también mis maestras tienen dificultades, pasan hambre, de pronto compañeros de trabajo. Y la solidaridad es otra herramienta que tú tienes que tener contigo. Tú no puedes pasar por la vida y como que estuvieses desfilando, como si la gente no existiera. Es muy importante ser solidario en las crisis. Cuando más importante es justamente en los peores momentos de crisis. Y para terminar, les hago una última reflexión, que ya no es una herramienta para enfrentarnos a las crisis, sino como una propuesta de un marco para salir de ella. Yo le escuché en aquel entonces un joven político que ha tenido los más altos cargos en el actual gobierno en los últimos años, decir que era preferible errar con la gente que acertar sin ella. Y a mí esa afirmación me revolvió el estómago. Yo decía, bueno, ¿cómo puedes tú errar a conciencia con tal de complacer a la gente? Pero me ayudó a entender que esta Venezuela que vivimos hoy, que no nos gusta, este destino al cual hemos llegado, que no nos gusta, lo llegamos acompañados de mucha gente. Mucha gente estaba encantada con este proyecto de país. En Venezuela se erró, pero con la gente. Aquí se subieron muchas personas en un autobús encantados con el chofer, encantados con el conductor. Nosotros también hemos tenido la experiencia en los 90s. En Venezuela se hizo un intento de acertar, pero sin la gente. Tuvimos una visión de país, unas propuestas de país, pero que mucha gente no comprendió y fracasamos. Por eso yo creo que para salir de esta crisis tenemos el reto de acertar con la gente. Es decir, ¿cómo hacemos para tener una visión de país, pero que la gente nos acompañe? Si no salimos de esta crisis con la gente, realmente no habremos salido de ella. Así que mi invitación es a que escojan su difícil, sin cuestionarlo. Comuníquense, sean flexibles, ocúpense de su familia y propónganse siempre acertar con la gente. Gracias.